Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer otro experimento con cristal o vidrio roto como este que tengo aquí. Este dije lo hicimos en el video de hace 2 semanas, me parece. Y pues bueno, me gustó mucho el resultado y pensé que podríamos experimentar de algún otro modo con el cristal roto. Vamos a utilizar como base este marco metálico que hice a partir de la forma de uno de los dijes del video anterior. Voy a asegurarlo con un clip para que no se mueva mientras lo trabajo. Y con cinta de empacar transparente vamos a pegar una de las caras de nuestro dije, nuestro nuevo dije. Aquí pegué mi marco a la cinta. Me estoy asegurando de que no queden espacios donde se pueda fugar la resina. Vamos a utilizar nuevamente nuestra resina UV de la vez pasada. Aquí estoy utilizando un encendedor para quitarle las burbujas y nuevamente la luz UV. Aquí no me di cuenta y quedó un espacio ahí que no cubrí con resina. Sí, y pues bueno, me di cuenta ya que estaba curado, pero bueno, no importa, podemos siempre repetir el proceso y agregar más resina, como lo estoy haciendo aquí. Y de paso voy a empezar a agregar los cristales rotos. Aquí estoy empezando pues más que nada por trozos grandes, buscando que se adapten a la forma de mi dije y rellenando con pedazos más pequeños. Utilizo unas pinzas para no cortarme y agregamos un poquito más de resina para que la recubra y también nos sirva como para matar el filo del cristal. Quitamos las burbujas y aplicamos luz ultravioleta nuevamente. Y aquí ya estoy retirando la base, ahora sí cubrí todo la parte de atrás y la parte de enfrente se ve bastante interesante. Sí, este es justo el resultado que yo quería. Voy a quitarle el pegamento de la parte de atrás que quedó residual de la cinta para empacar. Y pues bueno, aquí yo creo que así ya era como mi idea. Creo que nada más necesitaba pasarle un poquito de resina en la parte de atrás, es decir, lo hubiera dejado así. Pero en cambio decidí agregarle un poco de tinta base alcohol, como esta que tengo aquí. Y pues para ello agregué un poquito más de resina para que corriera la tinta. Esa fue mi lógica. Ahora estoy distribuyendo la resina con un pincel de silicón. Y aquí estoy agregando la tinta, pero definitivamente no salió como yo quería. En vez de que la tinta corriera a través de los cristales, corrió encima de los cristales. Pues bueno, traté de arreglarlo, quité con un papel los excesos de tinta, agregué más resina, no sé para qué más resina, pero yo agregué más resina. Lo curé con la luz ultravioleta y pues bueno, así es como quedó. No conforme con eso, quise agregarle todavía más resina para darle o recuperar ese efecto de wow, pero pues no sé si funcionó. Aquí sigo distribuyendo la resina para que cubra toda la superficie del dije. Apliqué luz ultravioleta otra vez. Y pues bueno, seguía como que sin estar donde yo quería estar, que en realidad era el pasado, no el futuro, ¿verdad? Entonces agregué aún más resina porque sentí que ya se había perdido mucho la forma de los cristales, entonces quise agregar estos pedacitos muy pequeños, esperando que me dieran esa textura que yo estaba buscando y que es la que les comento ya había obtenido, pero por alguna razón continué agregando más material y pues bueno, más resina también. Porque pues como son cristales rotos en realidad tienen filos, entonces sí hay que tener cuidado. Aquí curamos nuevamente nuestro dije y pues agregué más todavía. En este caso fue una tinta color amarillo, igual base alcohol. Aquí se empezó pues a dar a recuperar un poquito del tono verde que tenían los vidrios rotos. Nuevamente lo curé y pues finalmente decidí detenerme ahí. Me parece que aquí ya se ve interesante, no lo que yo tenía en mente en un principio, pero se ve interesante de cualquier modo. Aquí estoy fijando con un alambre lo que son las dos caras, o bueno, las dos piezas que, bueno, es una sola pieza, pero
Ay, ya, las palabras son difíciles. Pero bueno, hice el mismo proceso que la vez pasada para hacer este dije, el mismo que vimos en el video anterior. Así es como quedó este segundo experimento con cristal roto. Me gustó el resultado, aunque creo que debí de haberme detenido como que casi al principio. Pero pues bueno, déjenme saber sus comentarios si les gustó la versión que creo que debí de haberme detenido o esta última. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.